Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. No soy Diego Seigman, le estamos haciendo el aguante al gran Diego que desplegó su maestría en el día de ayer, como todos los días, aquí en la pantalla de TN. Tenemos un programa muy caliente, pero antes estoy por recibir un llamado. Aló, tenés que decir. Aló. ¿Aló? Aló. Traniela. Buen viernes. Ajustense los cinturones que llegó Traniela Carle Campolieto, la primera pilota trans de Latinoamérica. Hola, Caro, hermosa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Traniela? Te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Estás en Traniela. un gran momento. Estoy en un gran momento, Traniela. Mira, me acordé el otro día de tu video con la lencería de las Victoria's Secret. Sí, sí, No lo sé que por pasa qué, es me lo que- recordó el algoritmo. Es que ya soy icónica. Es así. Claro. Y a claro. que no sabes quién desactivó el paro de aerolíneas. ¿Quién desactivó el paro de aerolínea? A ver si adivinan. Bingo, la misma que viste y calza. Al ¿En final, Claro. si miramos la actualidad política, yo soy la que tiene la identidad definida, porque detesto a la gente aburrida y binaria. No todo es blanco y negro. Hacé como Gustavo Bazán, que maneja toda la paleta de colores. Claro, Gustavo Bazán. ¿Por esto? Pero usted... ¿Aprueba? ¿Traniela, aprueba o no? Dígamelo, por favor. Sí, sí, apruebo Listo. totalmente. Muy bien. Perfecto. Muy bien esa gama de grises. Y el Te queda pelo, muy y el bien. pelo de Bazán, Traniela, ¿viste lo que se hace ahora? Chicos, Sí, no, sí, no hagamos mirá. una estudiantina de esto, por favor. Mucho gel. Bueno, viste lo que es pasar de la gráfica a la televisión. Es así, ahora estás expuesto. Uy, Claro. Ese Instagram Sí. nos vuela, ¿eh? Sos Pero- el galán maduro que me recetó el doctor. Gracias, Traniela. Traniela, pero ¿usted habló con Viró? Yo quiero saber si habló con Pablo Viró, esa persona tan razonable. ¿Habló Mira, con por él? supuesto, lo hice entrar en razones. Ah, Le mira. dije, vacaciones de invierno, la gente quiere viajar y esto no le hace bien a la compañía. Aguante nuestra aerolínea de bandera, tenemos que defenderla. Así que no podemos dejar a la gente varada. Claro, bueno, Sí. no, está muy bien, Traniela, está muy bien. No, le preguntaba porque es una persona virulenta en su discurso y demás, y Pero yo calmo a las fieras, bueno, siempre. Y ¿Cómo? además cuando empieces la licencia por maternidad te puedo reemplazar. buenísimo, ¿eh? Está Traniela pasando. Internacional, ¿cómo la ves? Soy Por- especialista en el estrecho de Hormuz. Perfecto. Mirá, Espero que los sustíes no me quieran permutar por 1000 camellos, porque yo no estoy en venta. Bueno. Yo podría empezar el programa con auspicios, por ejemplo. ver, Pedíselos. ¿qué? Dar la bienvenida, claro. Bienvenidos, Dale. buenas noches. Gracias por volar conmigo. ¿Cansado de las sillas de plástico que se rompen? Muebles para exteriores, la viga de ébano. Tan resistentes que asustan. La viga de ébano. Y sentate sin miedo. Bueno, está bien. Pedile Está más, bien. Este me lo Muy, recomendó, muy del este me lo perfil de recomendó TN Gonzalo Asís. Internacional. ¿Qué te A ver, Me lo recomendé? recomendó Gonzalo Asís. a ver, otro. En el Cerro Uritorco, telescopios, la Vía Láctea. Animate a mirar la luna y más allá. Descubrí la astronomía casera con telescopios. La Vía Láctea te hace ver las estrellas. Bueno, está bien. A ver, ¿hay más? ¿Hay más? Y por último, en Santa Teresita, Ferretería El Clavo Goloso. Siempre se banca un martillazo más. No dejes ningún estante flojo. Venía El Clavo Goloso y llévate todo. A mí esto es Francisco Anselmi, después me dejan plano en el recorte salgo. Gran productor. En el gran recorte productor. Una para Anselmi, ¿no tenés? Una para Francisco Francisco Anselmi, productor ejecutivo. Expongamos a Dale. nuestro productor. Dale. No, Francisco Anselmi tiene todo mi respeto. Y es Mire. más, lo vi una vez, con una peluca y da muy bien, ¿eh? Muy bien, muy Podría bien. ser Pancha. Claro. Panchita, Anselmi. Fran Anselmi, muy bien, muy Hay que bien. animarse a vivir. Muy bien. La vida muy- es hoy. ¿En qué circunstancias se encontró con Francisco Anselmi? Bueno, ¿En qué barrio porteño fue? sí. ¿Dónde? Bueno, está bien, Traniela. No quememos gente. Se llamó no quememos silencio, gente. Traniela. Tengamos Solo puedo códigos. decir que había un ecuatoriano. Bueno. con plumas. Ok. Sí. Ok. Bueno. Gracias por volar conmigo. Bueno, muy bien. Buen programa, Caro. Tengo que pasar a la interna caliente, entonces la tenemos en cuenta para TN Internacional. Bueno, compañeros, buenas noches para ustedes. Caro, ¿cómo te va? Un Buenas placer. noches. Bueno, casi no hablamos nunca de Milei Villarruel. Está harto Gustavo Bazán No, de para hablar nada, del tema. no. No, pero absoluto. hay de verdad mucha expectativa con respecto a los anuncios, ¿no? En el sector. Hay uno que ya se sabe, Sí, digamos. bueno, Matías
bueno, perdón, me adelanté, spoileé Sí, de sí, sí, Matías, vamos. la presencia de Matías, pero lo que parece más firme es la eliminación de las retenciones a la exportación de carne de novillo. Y se había rumoreado de algún otro alivio, pero en productos marginales, digamos, que no tienen mucha incidencia en la recaudación y por ende en el costo fiscal que podría acarrear alguna eliminación. Pero no hay mucho más que eso, a no ser que haya un efecto sorpresa y nadie lo sabe. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. ¿Cómo le va, Lu Vázquez? Muy que nos bien, conocemos Caro. de otra Qué casa y linda, compartimos qué linda aire hoy. Muy tenerte bien. aquí. Agustín Echevarne, economista, Diego Un placer. Guelar, Gracias por la ex invitación. embajador. Vamos a estar hablando de la diplomacia triple X y la diplomacia explícita, además de la interna caliente. Diego Armesto, que está con nosotros, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias. Matías Longoni, colega, especialista en temas del agro, y Joaquín Arguindey, que también va a estar hablando ¿Cómo te va? de otra de las controversias de la semana que tiene que ver con el embajador nominado, que es Peter Lamelas, que bueno, ya ha dado declaraciones más que resonantes. Y también está con nosotros Miguel Schiariti del sector de la carne, justamente para hablar sobre la expectativa por los anuncios de mañana. Diego, arranco con vos con respecto a las declaraciones del vocero presidencial sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Dice, no forma más parte de la gestión. ¿Cuáles son los límites de esto? Y digo porque la gente votó una fórmula constituida por Javier Milei, por Victoria Villarroel, y ella, le guste a quien le guste, es la vicepresidenta de la Nación y tiene un rol constitucional e institucional, ¿no? Bueno, electoralmente, vos bien lo dijiste, elegís un binomio presidencial, pero en la Constitución cumplen dos roles distintos. Es decir, el presidente de la República, por el artículo 87, es un ciudadano que reviste el título de presidente de la República. Uno, el poder es único en el presidente, el poder ejecutivo es uno. Y después está el vicepresidente del 87 que cumple la función, como decía Sarmiento, de la rueda de auxilio. Es decir, vos podés hacer que el vicepresidente toque la campanita, como le dicen los americanos, Sí. o que sea la rueda de auxilio. ¿En qué casos? Enfermedad, destitución, renuncia al presidente, o en caso de muerte. Estas son las causales donde el vicepresidente reemplaza al presidente. Pero también suple y cumple una función del rol de reemplazo del presidente cuando este no está. Entonces, cuando te dicen, desde la retórica, te dicen, bueno, no forma parte del gobierno, bueno, pero no la podés sacar donde está. El único mecanismo para sacarla es que vos tenés que hacer un juicio político. Y tenés que llegar a unas mayorías de los 2/3 en ambas cámaras para poder destituir al vicepresidente de la República, porque es uno de los que tiene las causales para poder llevar adelante la destitución. Ahora, en la historia argentina siempre hubo chisporroteos. Yo siempre digo que para mí el primer chisporroteo fuerte, más allá que muchos dicen, bueno, Carlos Pellegrini, pero Carlos Pellegrini reemplaza a Juárez Celma cuando lo destituyen después de la Revolución de 1890, es la de Gómez con Frondizi, ¿no? Es decir, la primera que aparece como un chisporroteo, que era el tema de la discusión del petróleo. Es decir, Gómez estaba más cerca del radicalismo del pueblo y Frondizi con la idea de modificar y reabastecer propio con el petróleo de la Argentina. Pero después los presidentes, a ver, Menem se lo sacó encima durante todo el tiempo que se lo pudo sacar. Michetti pasó desapercibida, se peleaba más con los senadores que con el resto con el presidente. El quiebre institucional más fuerte es el de Chacho Álvarez, ¿no? No Que se es olvide de Cobos, le pido por favor. de Cobos con la 125, pero ahí tenés el ejemplo de Cobos no integra más el Ahí, gobierno, decía digo, Alberto Fernández. ahora- Hay una Por- diferencia... No, por favor. No, a ver, porque lo que plantea el vocero Adorni es una escala, ¿no?, de exclusión de la Sí. vicepresidenta. La vicepresidenta Victoria Villarroel no es parte del proyecto, dice, no es parte de la gestión y finalmente no es parte del gobierno, ¿no? Sí. Va construyendo una escala de mayor gravedad. Entonces, vos planteás que la única manera de expulsar a un vicepresidente de un gobierno, o sea, de la institución Sí. presidencial, es un juicio político. ¿Cuáles son las causales de ese juicio político? El mal desempeño. Pero yo ¿Cómo no veo- se mide claro, el mal desempeño? Bueno, a ver, en la doctrina constitucional se dice que el mal desempeño es un concepto que... Yo te digo, ¿qué es para vos mal subjetivo. desempeño? ¿Qué es mal desempeño Es para subjetivo. mí? Claro, es subjetivo. Ahora, si vos ves el accionar de la vicepresidenta, y esto no es una defensa a Villarroel, yo nunca vi que haya hecho mal desempeño, es decir, no se cedió en sus facultades, cuando tuvo que desempatar, desempató la ley base, que atrasaron el vuelo de Milei para que ella pueda estar sentada. Es decir, lo que sucedió posteriormente, por ejemplo, porque ahora endilgan la semana pasada esa decisión que se hizo, pero el Senado, lo hemos hablado acá, el Senado se puede autoconvocar. Es decir, es una locura creer que... Y es más, ella hasta utilizó una herramienta reglamentaria
cuando empieza esa sesión, que nadie se lo reconoce, cuando ella se sienta y atora rápidamente a Mayans y le dice, al no haber dictamen, necesita 2/3 para tratarlo sobre tablas. Dejame primero para Sí. ir a lo que va a pasar mañana, que me parece que es lo más, Sí. más saliente. Primero, el gobierno va a hacer, hay una decisión tomada, Caro, de utilizar este conflicto para solapar otras cuestiones, ¿no? Ok. Digamos, el gobierno está también promoviendo un poco esto, digo, el no envío de las digamos, disposiciones para que el equipo de Villarruel, sus asesores, sus invitados puedan asistir con ella mañana, es también una manera de poner este tema en agenda para que todos estemos marcando que hay un gobierno que no está invitando al equipo de la vicepresidenta en un día tan importante. En segundo lugar, digo, yo ahí discrepo un poco con vos, Diego, en este fenómeno de las alianzas políticas, el vicepresidente no es solo eso, es también la manera de poder, digamos, cumplir con un armado político que incluye muchas veces a otros partidos. Digo, de Chacho Álvarez en adelante era la UCR con el Frepaso, era Cobos radical con Cristina Peronista. Bueno, y es hoy también una Villarroel nacional conservadora con un liberal libertario que utiliza la figura de Villarroel también para captar otro tipo de votante. Con lo cual, esta persona con la que van a confrontar mañana ya abiertamente, en la cara de todos, fue una necesidad también para el presidente. Y además hay una cuestión de gobernabilidad, ¿no? El tema del riesgo país, ¿no? Bueno, acá hay una tensión alimentada desde el Poder Ejecutivo, desde la presidencia de la Casa Rosada, interiormente, ¿no? Adentro del sistema político que está bajo su control. Entonces me parece que ahí es la macroeconomía que depende de señales también institucionales, tiene ciertos riesgos, ¿no? Los inversores en un gobierno que no puede administrar y digerir los conflictos de una manera más razonable también se hacen preguntas, Sí, pero ¿no? para comprender la figura vicepresidencial, y dieron justo con un tema que yo estudié bastante, tengo bastantes cosas escritas. A ver, hay que ir al primer vicepresidente que inventaron los norteamericanos, John Adams. Es decir, se vivía peleando con Washington. ¿Cuál era el problema entre Adams y Washington? No lo citaba a las reuniones de gabinete. Un día se apareció, pueden ver la serie que se llama John Adams, se aparece y le dice, te tenés que retirar, le dice Washington, porque vos no sos parte del Ejecutivo. Entonces, cuando los norteamericanos pensaron la figura, la pensaron como una institución de recambio, pero que no tenía, lo que dice Gonzalo, una afinidad con el presidente. Recién lo resolvieron los norteamericanos con la muerte de Kennedy, con el vicepresidente Johnson. Entonces, la figura del vicepresidente, y en esta instancia, discrepo con Gonzalo, Villarroel es parte de esta alianza electoral, no es Chacho Álvarez o no es otro, es como Michetti o como Víctor Martínez, o como fue en su momento Rucauf y Duhalde. Es parte de la fórmula que Es parte de la fórmula. Es parte de la fórmula. Ahora bien, mañana va a estar la atención puesta también de un sector importantísimo, corazón de nuestra matriz productiva, por eso decía, es importante, en los anuncios que se puedan hacer. Quizás hay un operativo dimmer, digamos, tratar de bajarle un poquito el volumen a la expectativa, ¿no? de los anuncios, pero quiero preguntarte, Agustín, sumate también Matías a esto, ¿qué se espera que anuncie el gobierno? ¿Hay más expectativa construida que lo que realmente va a suceder en el día de mañana, Agustín? Bueno, eso no lo sé, pero déjame decir antes de eso, yo creo que el tema, por lo que sea del riesgo país, Luciana, yo creo que es bastante irrelevante el tema de la vicepresidenta. Hace ruido y demás, pero es como dice Diego, es la rueda de auxilio, pero no mueve la aguja para los que están en los mercados internacionales o en los mercados locales. Sí te mueve la aguja las expectativas sobre las elecciones. Ahí sí hay un tema mucho más importante. Septiembre y octubre es un tema que es de gran importancia. Y para las elecciones Pero Agustín, de octubre... la misma tensión que tiene el gobierno con el Senado, por ejemplo, con las provincias, que con le los pasan... gobernadores sí es importante. Bueno, pero esa es la misma tensión que está Sí, pero usando no es lo mismo, pero por son eso digo, señales en el mismo yo lo que sentido, de creo enorme es, tensión. Para mí lo más relevante van a ser las elecciones, y si tratamos de anticipar qué puede pasar en las elecciones, lo que tenés que ver es qué está pasando con la economía. Y la economía está muy bien. Hoy salió, por ejemplo, los datos de poliarquía, del consumo. Y salió el primer semestre de 2025, 45% arriba del primer semestre del año pasado. Electrodomésticos, 78% arriba del año pasado. Entonces, cuando ya tenés una economía que está creciendo Perdón, la vara del año pasado era baja, ¿no? Era baja, Sí, pero es el tercer semestre más alto desde el 2008. Del 2008 para acá es el tercer semestre más alto. Con lo cual ya estás una economía que rebotó en B corta y todos los indicadores te dan muy positivos. Sí faltan cosas muy esenciales.
que va a ser para mí la segunda parte del mandato, que son todas las reformas que faltan. Y para eso necesitas, sí, el tema electoral. Y en ese sentido sí viene el tema del campo, porque las expectativas en el campo son que va a haber anuncios, pero yo no sé cuáles van a ser. ¿Va a haber un alivio para el campo mañana o es más título que verdad, Matías? A esta altura de la previa de otros actos ya teníamos claro más o menos que se iba a anunciar. Yo este año estoy bastante desconcertado. Ha habido muchas operaciones cruzadas, hay un contexto político diferente, hay un Milei necesitado de enviar señales hacia la mesa de enlace. Hubo una reunión hace unos días, la primera reunión en todo el mandato libertario, y ahí se le requirió medidas urgentes. El presidente escuchó de boca de los dirigentes rurales que se hacen falta medidas, pero a esta altura, digamos, yo no sé cuán generoso puede ser. Yo soy de la teoría que sí, que va a haber anuncios. El que ya está cantado es una reducción de las retenciones a la exportación de carne. El año pasado ya había anunciado un alivio parcial y una exhibición de la carne de vaca que iba a China. Ahora le falta liberar a los machos y en general yo presumo que ahí va a haber una medida concreta. No tiene gran costo fiscal, son unos 150 millones de dólares, no mucho más que eso. Pero no consolaría a nadie con esa medida. Obviamente sería bien recibida, pero no es lo que el campo espera. El campo espera que se hable de soja, de 33%, sobre todo después de que el 1 de julio volvieron, digamos, esa baja ilusoria que hubo para anticipar, que duró pocos meses. La reversión de esa medida cayó muy mal entre los productores porque los números de soja y de maíz y todos los números del agro en general dan muy ajustados a diferencia de otros años. Entonces, ¿hará algún anuncio Milei respecto de retenciones? No le queda mucho margen para no hacerlo, salvo que quiera que cruja su alianza con un sector que hasta ahora le ha sido muy amable. Hay mucho productor nervioso, hay mucho productor inquieto, los números no se están cerrando fácil. Sí. Y entonces yo creo que algún gesto va a haber. ¿Cuál es el gesto? ¿De qué dimensión va a ser? Va a ser muy lejano del que desean los productores, eso está claro. Pero va a tener que haber algún gesto. Yo estimo, me animo a jugarme acá, por algún datito que puedo y alguna inferencia, que va a ser volver al escenario del 30 de junio. Corregir esa suba que puso de tan mal humor a los productores. Es decir, volver a bajar 20% la retención. Y darle una idea de permanencia en el tiempo. Esa es la gran misterio. Digo, para mí lo van a hacer con tiempo, con plazo. En el trigo y la cebada, que prolongó la baja de retenciones, lo hizo hasta marzo del año que viene. No, lo que se estaba diciendo en todo caso es que si hay anuncios para la soja, que sea antes de arrancar la siembra. Así el productor tiene por ahí un escenario mejor y se anima a ganar superficie, a poner más un paquete tecnológico más costoso en función de que sabe que ya las retenciones van a ser menores a la hora de la cosecha del año que viene. Agustín, ¿coincidís en que no le queda otra al gobierno que anunciar algo mañana? Yo no sé si decir no le queda otra. Lo que sí sé es que al presidente Milei va a coincidir con lo que voy a decir, que las retenciones son un pésimo impuesto y que hay que eliminarlos. Él sabe que hay que eliminar las retenciones del todo. El tema es, ¿cuándo lo puede hacer? Porque él quería primero que todo, que este año, que fue muy difícil, tengas a los sectores más bajos bien con un colchón, que ese fue la AUH. Entonces mantuvo la AUH y si vos mirás el consumo, uno de los que más subió fue justamente los de menores recursos. Con la baja de la inflación y la AUH, ese sector está mejor. Entonces al campo es como que lo postergaron, es verdad. Entonces ahí hay un tema de una sensación que tiene el campo. A mí me postergaron, salvo algunas cuestiones, salvo las economías regionales, salvo la carne que tiene un precio muy bueno, que la carne anda bien, pero la soja en particular, te explico por qué son muy malas las retenciones. Porque en la zona núcleo todavía tenés buenas ganancias. Perdón. El problema es que en las zonas marginales vos le estás cobrando la retención sobre directamente el precio de la venta, no sobre las ganancias. Entonces es mucho más duro para todas esas zonas. No, por diseño es totalmente, diseño, digamos, injusto. Poco virtuoso, digamos. Es un robo. Un impuesto es un impuesto sobre la ganancia. O sea, un impuesto virtuoso es un impuesto sobre la ganancia. Una pequeña no sobre la producción. Interrumpo nada más para contarte algo. A esta hora, y perdón la producción, ¿no? A esta hora, a las 22:05, si no cambia nada, Villarroel mañana no va a la rural. No va. A esta hora... ¿Cómo? ¿A esta hora? ¿A esta hora? Perdón, con la confirmación de la rural de que salvo iba. que
pase algo que no está pasando en este momento. A esta hora, 22:05, la decisión de la vicepresidenta es no asistir mañana a la rural. ¿Y el motivo tiene que ver con el ingreso de su equipo o desconocemos? Yo lo que te leí hace un ratito es textual de una persona que trabaja con ella. No le mandaron ninguna entrada o los QR o las habilitaciones a su equipo ni a sus invitados. Solamente ella con portación de cara. Pero a esta hora la persona con la que estoy hablando, que es de la mesa chica, la vicepresidenta, me dice que la decisión a esta hora, salvo que haya un gesto del gobierno que modifique esto que ella califica como un destrato, es que no asiste mañana a la rural. Contamos esto en 3 actos. Esta semana, Manuel Adorni, el vocero presidencial, dice ya no forma más parte de la gestión. Hoy confirmábamos que la rural la daba como No, la invitada. da. Es que formalmente, invitada. formalmente va a ir. Sí. El tema es que hay una tensión muy fuerte en este momento, porque lo que me están planteando desde el Senado, que ella sola no va a ir. Ella tiene que ir mínimo con su custodia, siempre va con un fotógrafo, va con algún invitado, algún asesor que la acompaña. Repito, digo, para que no empecemos con este fenómeno absurdo de los recortes y de la mala fe, digo, mañana puede pasar cualquier cosa. A esta hora, yo te confirmo, a esta hora, que si el acto fuese dentro de un minuto, Villarroel no va a la rural. Bueno, sin dudas el dato político a esta hora, a las 22:07, nos lo trae Gonza Asís. No iría, vamos a expresarlo en estos términos porque todo puede cambiar, Victoria Villarroel en el día de mañana. Veníamos hablando de los anuncios para el campo. Recién ustedes mencionaban el alivio para el sector de la carne. Tenemos a Miguel Schiariti, representante del sector. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre el atraso en los precios. Cada vez que se da un aumento, ¿por qué el aumento? No, igual está pisado. Quiero preguntarle si finalmente vino el alivio que ustedes buscaban o si tiene gusto a poco. No sabemos si vino el alivio porque está todo muy en secreto. Se dice que van a bajar las exportaciones a los novillos. Lo que decía Matías recién es cierto, es poca la incidencia o la pérdida de recaudación que tiene el Estado, porque si tomamos nada más que la caída en las exportaciones de los novillos, se exportan alrededor de menos de 400 millones de dólares en novillos, y entonces la caída de recaudación va a ser de, si cayeran a cero como cayeron las vacas, Sí. la pérdida de recaudación sería de 45, 46 millones de dólares. Es decir, es poca, pero esto que se supone que es un alivio para la industria, va a ser en principio un alivio para la industria, porque la industria tiene el novillo más caro de Sudamérica, es decir, entre todos nuestros vecinos, lo que es el Mercosur, el novillo más caro es el argentino. Y eso tiene que ver con el tipo de cambio. En dólares, si hablamos en dólares, que es la moneda con la cual transaccionamos con el exterior. Entonces, en los primeros días, por ahí mes y medio, la industria se va a ver beneficiada, pero finalmente esa plata va a terminar en manos de los productores, va a terminar aumentando el precio del novillo al productor, con lo cual esa plata va a satisfacer a muchos productores argentinos que se van a sentir muy contentos. Pero Schiaretti, si le eliminan las retenciones y, Matías, corregime, pero va a haber más quilaje por animal, o sea que va a haber más oferta de carne, tanto para exportar como para el mercado interno, ¿o no es así? Ojalá sea de esa manera. En realidad la Argentina, para resolver el problema de los aumentos del precio de la carne, lo que necesita es aumentar fuertemente las exportaciones. Bueno. Porque cuando aumentamos fuertemente las exportaciones, va quedando más carne en el mercado interno. Debemos, por ejemplo, es solamente un ejemplo, eliminar el ingreso de carne, la prohibición del ingreso de carne con hueso debajo de la barrera. ¿Por qué? Porque esto va a perjudicar a 3.400, 3.600 productores ganaderos de debajo de la barrera,
pero va a beneficiar a toda la Argentina. Miguel, ¿Por qué digo? Sí, le abro un paréntesis ahí porque a mí me parece interesante un punto que usted hizo que tiene que ver con que el campo, y en este caso el sector de la carne, pero otros sectores también están esperando soluciones más estructurales, digamos. Un anuncio sobre las retenciones, ok, pero recién Miguel tocaba un punto clave y sensible que tiene que ver con la competitividad. ¿Qué más puede hacer, Agustín, el gobierno para el sector? Para mí lo que hay que entender de lo que pasó con la carne, por ejemplo, yo coincido con lo que dice Miguel totalmente, ¿no? En un momento Argentina prohibió la exportación de carne. Fue una locura. Porque en un momento, porque ahí te genera un desastre para todos nuestros mercados. Imagínate la credibilidad de los compradores si de pronto un país decide, no te vendo más. Y lo que vos comprás es alimento. Entonces, si vos dependés del alimento de las compras que comprás a otro país, y ese país de pronto te dice, no te vendo más, le generás un problemón a la industria. Entonces, ¿qué pasó? El stock ganadero argentino, corregime Miguel, se cayó fuerte. Entonces, ahora para recomponer el stock ganadero, lógicamente tenés que tener el precio de la carne más alto de lo normal durante bastante tiempo. Sí, eso señor. es lo lógico. Y nosotros lo dijimos desde siempre. Todo lo que hacía, ¿se acuerdan de Guillermo Moreno y demás, que pisaba los precios de la carne y demás? Todo eso nosotros decíamos, los precios que más suben son los que más pisás. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con todo lo que hiciste pelota de la energía, de los precios del transporte? Ahora tenemos que reconstruir todo lo que se destruyó durante 20 años. Entonces es un sistema muy complicado. Y lo que estamos viendo es un progreso, yo creo, muy interesante, en apenas 19 meses. Entonces hay que ver que acaba de empezar esto. Es un cambio histórico que está teniendo la Argentina. Es un cambio tremendo. Cuando yo hablaba del sur... Me parece a mí que lo que hay que tener claro es que las retenciones son parte de un problema. Ayer salieron las cifras del stock bovino. La vacunación contra la aftosa te permite contar cuántas vacas tenés. Con Moreno, es cierto, cuando trababa en su periodo de época las exportaciones de carne, hubo una liquidación muy fuerte de hembras y caímos de 56 millones de cabezas a 48. Luego hubo mucho tiempo para remontar y volvimos a 54 millones. Ayer salió la cifra y estamos por debajo de 50 millones de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que más allá de libertad de exportar, más allá de retenciones que son un puchito de la renta de los ganaderos, lo que necesita la ganadería son políticas de largo plazo, integrales y otras señales. Y en este sentido yo quiero ser muy claro, el gobierno tiene mucho más que hacer en política agropecuaria, además de retenciones. Para la soja sí aparece como una soga en el cuello. Hay un dato de ACREA hoy que es espantoso, que dice, es una estimación de siembra de soja, que podría caer la superficie 11% por falta de rentabilidad. La soja no tiene rentabilidad y la manera más rápida de hacerla es bajando retenciones, porque el Estado se lleva el 33%, no de la ganancia, sino del valor de la soja. Pero el año pasado Milei estuvo en la rural, muy aplaudido, todavía no había pasado mucho tiempo, tenía todo el crédito abierto, anunció 10 medidas. De esas 10 medidas, el gobierno cumplió 3. Y buena parte de las que incumplió tiene que ver con que no se mandó un RIGI agropecuario como habían prometido al Congreso, ni el modo de, evaluar impositivamente los toros, ni la amortización acelerada de IVA sobre bienes de capital. Un montón de cosas chiquitas que tampoco se hicieron. Matías, ¿son medidas que dependen del Poder Ejecutivo o que tiene que negociar con el Congreso? Con el Congreso, pero todos sabemos que si Juan Paso no mueve un dedo para mandar la ley de un RIGI agropecuario, no para grandes inversores, sino para pequeños productores agropecuarios, sin aval del Poder Ejecutivo no va a pasar. Y el gobierno lo prometió el año pasado y todavía no lo tenemos en el Congreso, o si lo tenemos está cajoneado y en este año electoral no va a salir. ¿Qué quiero decir? Está todo bien con las retenciones, yo creo que va a haber una baja en carne y va a haber una baja, me ilusiono, en soja, la necesita el sector, pero hay 1000 articulaciones de política agropecuaria que este gobierno no está haciendo y que podría, en serio, poner a trabajar la máquina para generar políticas activas. Dicho sea de paso, el campo está reclamando, no solo ya el sector de la construcción, por el estado de las rutas. Se sumaron al reclamo. El tema de infraestructura es un tema, hay partidos acá a 150 kilómetros inundados completamente, los caminos están siendo canales y llovieron apenas unos pocos milímetros respecto de otros años, quiero decir. Ese es un estado de abandono, 9 de julio, provincia de Buenos Aires, acá nomás pueden ir a ver, los caminos principales rurales están hechos unos canales de agua todavía desde marzo pasado,
y no hay ninguna respuesta ahí ni de la nación, pero ahora ni sí, de la provincia, ni del ojo, municipio. Pero ojo, ahora sí, porque ahora empezó las licitaciones de 9.000 kilómetros de rutas, que ya empezaron. 9.000 kilómetros es donde pasa el 80% del tráfico. Y lo van a hacer con el sector privado. Y la verdad es que el sector privado funciona muy bien para hacer esto. Porque ¿qué pasó en Argentina? Si ustedes hacemos un poquito de memoria, cuando la infraestructura la hacía el sector privado, teníamos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, de los mejores ferrocarriles del mundo de la época. Cuando lo hizo el Estado durante 80 años, hoy tenemos menos de la mitad de los ferrocarriles en un estado pésimo y las rutas pésimas. Entonces, volver a tener la participación del sector privado en hacer las rutas, yo creo que es muy positivo. Sí me pueden decir, bueno, ¿por qué no se hizo antes? La verdad que es muy difícil hacerlo y lo viene haciendo, porque necesitabas, entre otras cosas, bajar el riesgo país. Ahora, Agustín, el tema de la participación privada en estas inversiones clave, hay un gran debate. El presidente Milei, antes de ser presidente y como presidente, siempre elogia el modelo chileno, ¿no?, de asociación público-privada. Ese modelo, uno de los creadores es el economista chileno Eduardo Engel, señala muy claramente que se necesita un Estado muy presente y muy sofisticado para que esas concesiones privadas sean controladas, para la lógica de contratos que suponen que no sean perjudiciales para el Estado. ¿Qué garantías tenemos de que este Estado tenga esas capacidades? Garantías ninguna, vamos a ver cómo lo hacen. La realidad es que el Estado argentino es un desastre. Pero bien, es un desastre desde hace años. Es un desastre acumulado geológicamente de desastres anteriores. Y vos pones arriba unas personas que empiezan a ordenarlo. Imagínate lo que significa eso. Es re complicado, nadie dice que sea sencillo. Ahora empezaron a hacerlo y vamos a ver. La verdad es que yo no lo sé. Esto lo podríamos ver tal vez dentro de 2 años, cuando ya estén avanzados los proyectos y demás, vamos a verlo. Por ejemplo, en la época de Menem, si ustedes se acuerdan, se hizo la Panamericana, con capital privado. Fue espectacular. Hasta el día de hoy duró 30 años el proyecto. Y hoy seguimos entrando a la ciudad de Buenos Aires gracias a que hizo esa ampliación fenomenal de la Panamericana con el peaje. Y además dejando las colectoras que no te cobraban peaje. Se hizo muy bien en esa época. Ojalá ahora se vuelva a hacer muy bien como se hizo la Panamericana. Ahí tenés un modelo espectacular. Ojo, que estoy hablando de 9.000 kilómetros de rutas, que son las que tienen mayor tráfico. Después tenés un problema diferente para el resto, que son mucho más cantidad de kilómetros, pero con mucho menor tráfico. Y esas son más complicadas y eso da para un debate largo de a ver cómo se hace. Tengo 1 minuto de cierre de este tema porque nos tenemos que meter de lleno con la diplomacia XXX y el nuevo embajador, o al menos embajador nominado de los Estados Unidos en la Argentina. Pero sí, Miguel, querías decir. Sí. Me cortaron en el minuto que estaba hablando claro. del sur. Y yo digo que lo importante de eso no es los 3.800 productores rurales de ahí. Si levantamos la barrera, vamos a lograr que Japón nos abra su mercado, como lo hizo con Uruguay, que tiene el mismo estatus sanitario que nosotros, libre de aftosa con vacunación, y le exporta carne a Uruguay. Y detrás del Japón, en cuanto se abra Japón, se abre Corea, que son mercados de mucho valor, de muy especializados y que no tienen necesidad de carne porque no la producen. Entonces, hay que buscar este tipo de soluciones que van a facilitar el aumento de la producción de carne, que es lo que necesita la Argentina. Y hablando de esto, y para terminar, porque claro. me estás odiando. No, pero por favor, no. Nos gusta, nos encanta escucharlo. Me parece muy mala la medida de volver a liberar el peso de faena, porque si liberamos el peso de faena con buenos valores para el valor de la carne, para el precio de la carne, vamos a volver a permitir el ingreso de capitales financieros que van a entrar y salir, y vamos a volver a la época del ternero bolita, cosa que vamos a tener mayor faena y menor producción de carne. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, a ver, nos vamos a meter de lleno con otro de los temas de la semana. Diplomacia explícita, diplomacia triple X. Atrás quedaron los tiempos de los mensajes sutiles. Peter Lamelas es el nominado por Donald Trump para ejercer el cargo de embajador de los Estados Unidos en la República Argentina. Ha despertado mucha controversia. Ustedes saben que los embajadores en Estados Unidos tienen que comparecer ante el Senado justamente para que se ratifique la nominación o se cuestione, se objete la nominación por parte del Senado. Y bueno, allí habló sobre la Argentina, sobre la influencia de China,
sobre el problema de que los gobernadores tienen cierto grado de autonomía, cito prácticamente textual, y entonces hay que ver cómo es el diálogo con China. Diego Aguilar está con nosotros. Diego tiene una mirada algo optimista sobre el fenómeno de la diplomacia triple X, que es que todo está sobre la mesa, ¿verdad? Sí, bueno, como ustedes saben, yo tuve que pasar 5 veces por ese examen, por 4 embajadas y en el caso de Estados Unidos 2 veces. ¿Quiénes son los integrantes de este tema? En el caso del futuro embajador Lamela, porque todavía no lo es la Casa Blanca que lo propone, él que se somete a este examen y la Comisión de Relaciones Exteriores que le toma el examen. Sí. Obviamente esto, si ustedes piensan, díganme cuándo nos hemos enterado de algún otro trámite semejante de algún otro embajador. Nunca. No. Entonces, esto que dice, acá hay transparencia. Efectivamente, este señor, un médico, no es un diplomático ni un político, muy amigo del presidente Trump, claramente lo representa. A mí no me sorprende nada de lo que dijo. Podía haber dicho cosas mucho peores, porque recordemos que el presidente que representa dice que va a manotear en cualquier momento a Canadá, va a anexar Groenlandia, va a ocupar el canal de Panamá, se pelea con Brasil. Dice en una frase, se pelea con chinos y con europeos. Dice que los europeos son más desagradables que los chinos. Mire que en una sola frase pelearse con China y con la Unión Europea. Este es el presidente que le está dando mandato. A la luz de su mandante, ¿qué nos sorprende de cualquier cosa que haya dicho? Yo casi podría decir que fue diplomático, cuidadoso, respetuoso, porque él es el representante de este presidente. Yo no me imagino un embajador diciendo estas cosas de que fuera representante de Clinton o de Obama o de Reagan. No porque no tuviera los mismos intereses, sino porque tenían otras formas. Tenía, sin lugar a duda. Y hoy estamos en el momento de las formas. Lo que llamamos la nueva era es la grosería. Después los contenidos es otro debate, pero que estamos en la era de la grosería no hay ninguna duda. Los que seguimos la política exterior y vemos que es una cloaca cotidiana el presidente Trump. Y esto no estoy hablando del contenido de su política. De repente anunció la guerra comercial y se perdieron 6 trillones de dólares y bajó en una semana. Aclaró que negoció, porque fíjense que el enemigo es China, pero la única negociación que cerró, secreta porque no sabemos bien en qué consiste, es con China. Y cuando anunció que había negociado con China, esos 6 trillones se recuperaron y 25% arriba. Es decir, lo que realmente importa en el campo internacional es esta puja entre Estados Unidos y China. Esta Diego, es la central. Usted es un admirador de Menem, ¿no? Veíamos las imágenes de la rural y aplaudía con esas imágenes. Lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, entonces mi pregunta es, las relaciones carnales, el alineamiento de él, la gestión del presidente Javier Milei con Estados Unidos, muy claramente, ¿en qué se parece y en qué se diferencia en relación a las relaciones carnales? Bueno, yo era embajador en Estados Unidos cuando el presidente Menem lanzó la idea del alineamiento o alineación. Esto lo hizo el presidente Menem. Yo discrepé con él. ¿Por qué? Porque me parece que alineamiento o alineación es subordinación, es mala palabra. Otra cosa es tener coincidencias, acuerdos estratégicos. A mí me tocó negociar la condición para Argentina de principal aliado extra-OTAN de Estados Unidos. Creo en la relación con Estados Unidos como una relación absolutamente central para la Argentina. Creo que lo del alineamiento no sirve. Les puedo contar como anécdota. Yo me entero de la famosa frase de las relaciones carnales porque estando en Washington me llama un periodista. Me dice, ¿qué opina de esta? Acabo de reportear al ministro Di Tella que ha dicho que hay relaciones carnales con Estados Unidos. La verdad, para mí fue una sorpresa. Lo primero que se me ocurrió era decir, mire, coincido porque efectivamente hace 15 días, por primera vez en 71 años, volvemos a exportar carne. O sea, son relaciones con carne, por lo tanto son carnales. Se rió el periodista, yo lo llamo a Guido y le digo, por favor, toma esta interpretación, hacé la tuya, yo después digo que me la dijiste vos, pero salí de esta frase, porque es como, ¿se acuerdan Sigó, el que apuesta al dólar? Sí. No salió e hizo historia, ¿no? Él quedó pegado a la idea de las relaciones fue carnales. alinearse con Estados Unidos y al mismo tiempo, simultáneamente, apartarse
de los países no alineados. ¿Te acordás de eso, no? Que Menem dijo, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? Yo quiero juntarme con los ricos, no con los pobres. No, fue un momento histórico. Ahí les puedo contar. Di Tela me cuenta que él juntó coraje porque tenía que ir a una reunión de los no alineados y se lo quería decir a Menem de que convenía que nos fuéramos. Se lo dice y Menem le dice instantáneamente, listo, vayámonos. Y él quiere fundamentarlo. Dice, pero Guido, ya te dije, no perdamos tiempo con este tema. Entonces, efectivamente fue un momento bisagra. Hubo cambios extraordinarios. Siempre digo que acá hay una línea histórica de las 3M, que son Menem, Macri, Milei. Los tres fueron eslabones de una cadena. No podríamos haber llegado hoy a Milei sin los otros dos eslabones, Menem y Macri. No, y hay dos conceptos muy distintos. Uno es el de alineamiento y el otro es el de seguidismo, que es un problema en las relaciones internacionales como estrategia. Pero antes de eso, quiero ir al perfil de Lamelas. Lamelas viene del mundo de la medicina, pero además es un empresario cercano Tiene una prepaga. Trump. Exactamente, pero además es de una familia de migrantes cubanos, es lo que se conoce como un latino MAGA, ¿no? Los Make America Great Again, esas diásporas latinas que se fanatizaron con la discursividad de Donald Trump. ¿Qué significa? Joaquín Arguindey es una de las personas que más sabe sobre la política de los Estados Unidos, por eso tenemos el lujo de tenerlo aquí. Joaquín, ¿qué quiere decir la designación de un núcleo duro, si se quiere, o un integrante del núcleo duro para la Embajada Argentina? Creo que da señal de algo que es un fenómeno bastante común en la política estadounidense ahora, que es el concepto de the audience of one, o la audiencia de uno. En el sentido de que buena parte del gobierno federal estadounidense, cuando va a estas sesiones en el Congreso, está en definitiva teniendo una audición para su trabajo con una sola persona, que es Donald Trump, la persona que lo ve y que lo mide. La sesión, si vieron la hora y pico entera de la sesión en el Senado, la mayoría son preguntas bastante suaves, inclusive de parte de los senadores demócratas, que tal vez incluso no voten por él como candidato. Y después en la última pregunta de todas, que es justamente la de Ted Cruz, un senador republicano bastante conservador de Texas, le hace esta pregunta que está hecha como para un recorte de redes sociales, ¿no? Un minuto y pico de Lamelas hablando y una pregunta de parte de Ted Cruz que está cargadísima de contenido político. El resto de la sesión no tiene nada que ver. Eso fue la parte que se vio de la sesión y justamente lo que se quería que se llegara hasta la Casa Blanca. Una persona que va a estar alineado 100% a la política de Donald Trump en el caso argentino o en cómo refleje en lo doméstico. Sí. Por el estado de las cosas en Estados Unidos y esta línea política de la que hablaba Guelar, esto no solo no mete en problemas a Lamelas, sino que esto es exactamente lo que voté, diría Trump, ¿no? Para utilizar una frase argentina. No precisa de mucha más asistencia en el Senado de la que ya tiene. No sé cómo será la cuestión acá en Argentina, si es que el Senado rechaza o hace que el presidente rechace el pliego, no entiendo cómo funciona. No, pero no lo van a rechazar, yo creo que lo van a aprobar holgadamente. En ese caso no. Diría que esta persona se encuentra muy cercano a ser el diplomático estadounidense aquí en Argentina. Joaquín es un donante de Donald Trump. De hace larga data y creo que recorrió un camino, es muy común en muchos republicanos hoy en día, de no haber sido un donante de campaña en 2016, al menos no públicamente. Es alguien que donó por Jeb Bush, el ex gobernador de Florida y uno de los rivales de Donald Trump, tal vez la persona que dentro de la interna republicana Trump más humilló durante la campaña de 2016. Y luego migró hacia lo que es el centro ideológico del partido, que es hoy en día Donald Trump y todo el universo republicano que lo rodea. Es una persona que ahora sí donó en la última campaña, por lo menos en términos públicos, pues hay un montón de plata que no vemos dentro de las campañas estadounidenses, al menos unos $700.000 entre el Comité Nacional Republicano, la campaña de Trump, luego una serie de donaciones extras a candidatos locales, ¿no? Candidatos al Senado en Tennessee, candidatos al Senado en otros lugares. Es una persona que no te diría que es un donante grande del Partido Republicano, pero es un donante de cierto tamaño y es sí. Joaquín, tengo una pregunta. En la Argentina, el canciller Gerardo Wertheim o el embajador en Estados Unidos, Alex Oxenford, son hombres de negocios muy influyentes que manejan fortunas, que juegan también políticamente. ¿Esa tradición, saltando al mundo diplomático, viene de Estados Unidos? Por lo menos los casos que yo conozco, sí. El foco argentino, no sé cuándo, tal vez Diego sabe un poco más, cuándo se desprofesionalizó, digamos, la diplomacia estadounidense. Nosotros en Argentina hemos recibido diplomáticos estadounidenses, muchos que son simplemente puestos políticos. El último diplomático que no era un puesto político era Wayne en los 2000, si mal no recuerdo.
Desde aquel entonces, desde Vilma Socorro Rodríguez, ¿se llamaba? O Vilma, sí. Todos los diplomáticos puestos por distintos gobiernos son hasta puestos Stanley, ¿no? políticos. Mark Hasta Stanley, exactamente. Hay gente que en los últimos casos Stanley recaudó un montón de plata para las campañas demócratas en Texas. El previo a él había estado Prado, que era simplemente un juez que querían jubilar anticipadamente para poner un juez más joven y más conservador en su circuito. Y previo a ello, Mamet, que también era un donante grande, un bundler, una persona que consolida donaciones más pequeñas y las da al candidato o partido en California. ¿Cómo funciona? Ay, perdón, porque me intriga mucho. ¿Cómo funcionan los hombres de negocios en la diplomacia, Diego? Bueno, en la tradición americana, el Departamento de Estado coloca el staff de las embajadas. En el caso de la americana, los últimos 6 meses ya llegaron todos los funcionarios que lo van a acompañar. Es decir, él no trae funcionarios del Departamento de Estado que lo acompañan. O sea, hay un manejo de la embajada a cargo de los funcionarios de carrera y los embajadores, casi todos en los principales destinos, son amigos personales, donantes, importantes personas vinculadas al partido de gobierno, muchos de ellos hombres ricos, hacen donaciones importantes, dejan donaciones en las embajadas, en las residencias, etc. Y esto es una tradición, yo diría muy clara, que después lo tengan, su fortuna venga del bolsillo, venga de la capacidad recaudatoria, eso no hace diferencia. Pero el dinero es, en Estados Unidos, yo creo que el mayor explicitador de dividir a la humanidad en winners y losers, los ganadores y los perdedores, son los hombres poderosos de Estados Unidos. Y que dicen acá, el mundo es de los winners y finalmente eso vuelca hacia la sociedad. Bueno, ha despertado cierta polvareda, te diría, los datos que diste hace un ratito nada más, y me gustaría repetir la información. Está pensando también que Trump tiene su historia de desamor y de ruptura con el último vice, con Mike Pence, ¿no? Está pensando otra novela similar a la que estamos contando. Pero vamos a repetir la información porque realmente ha generado mucha repercusión, muchos comentarios también en las redes sociales. ¿Qué va a pasar mañana en la rural? Repitámoslo, Gonza. Dale, a las 10:05 de la noche, la vicepresidenta de la Nación le comunicó a sus colaboradores que si el gobierno no da marcha atrás con esto de no enviar una invitación protocolar para su equipo y sus invitados, ella toma la decisión mañana de no asistir a la rural, que iba a ser la primera vez en mucho tiempo, después de que se rompe esta relación con el presidente Milei, en la cual íbamos a poder tener la oportunidad de verlos juntos. Después no importaba cómo, digo, separados, peleándose, saludándose, pero en un mismo lugar. Por primera vez después de mucho tiempo. Lo que recién reconsulté esto a las mismas fuentes que me están contando esto, que obviamente, para ser honesto con nuestra audiencia, son fuentes ultra calificadas. Ustedes saben lo volátil que es la política argentina. Todo esto se va a definir con el correr de las horas. Si el gobierno reconsidera la postura tomada, que es no solo permitir que Villarroel con portación de cara pase mañana con un custodio a la rural, sino que se le permita asistir con su equipo. Su equipo es 1 o 2 asesores, un fotógrafo, un secretario y el equipo de seguridad. Esta gente necesita, Caro, como necesitamos todos los que pasamos por la rural esta semana, que fuimos a trabajar, una entrada que te da la rural. Bueno, y un código QR. Un código QR no se le mandó. La vicepresidenta a las 10:05 le comunicó a su equipo que si esto no se modifica, ella mañana no asiste a la rural. Esto se cuenta en varios actos, lo decíamos al principio, ¿no? Con primero Manuel Adorni, que dice ya no forma más parte de la gestión. Y uno piensa, ¿cuáles son los límites de eso, no? Sí, esta semana el indicio público oficial más concreto fue ese: no forma parte del proyecto, no forma parte de la gestión, no forma parte del gobierno. El vocero Manuel Adorni lo dijo explícitamente, lo vemos. La vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte de ese norte que hablábamos recién, y el presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo. Así y se puede gobernar con normalidad. No hay ninguna novedad con eso. Bueno, no hay ninguna novedad en eso. Del gobierno a todos parte, nos claro, resultó novedoso. El gobierno es parte, ¿no? ella es vicepresidenta del país, con lo cual, si alguien del gobierno dice que no es parte del gobierno, desconoce
Ciencia Política 1, hay que volver a la universidad, es la vicepresidenta del país. Pero además hay otra cuestión, Gonzá. Agustín minimiza el impacto de una tensión con la vicepresidenta, el impacto en términos del riesgo país, de la percepción de los mercados. Ahora, la figura de la vicepresidenta es en el Senado una figura que hace política también con el reglamento del Senado. No contar con ese mecanismo, ese engranaje de la maquinaria del Senado o tener una tensión tan extrema, eventualmente hasta una ruptura que busque expulsarla o que termine por hacerle plantear una renuncia, por ejemplo, es un tema delicado. Me parece ahí que estás viendo, no, pero parece que estás mirando una cosa que... Perdón, Agustín. Hay algo que estás diciendo que está dando la tecla. Fíjate, vuelvo a la historia, porque a veces hay que tener la historia para ver. Mario Serrafero, que es alguien que tiene un libro que se llama La sombra del poder, se llama, que habla sobre toda la historia de los vicepresidentes argentinos. Hay una característica del vicepresidente argentino. Nunca cuando reemplazan al presidente, que el presidente se va, como Carlos Pellegrini reemplaza a Juárez Selma, cambian la política de Estado. Es decir, no son lo mismo. Es como cuando Ortiz se va, viene Castillo, también cambia la política que lleva adelante Ortiz. La que llevaba Juárez Selman la cambia. Siempre el vicepresidente, esta frase que dice, es un presidente latente que está allí para reemplazar y ir por el poder en forma rápida. Ahora, el problema que vos tenés cuando te dicen esto es decir, que vos lo tenés, como dice Gonzalo, está en el gobierno. Si te guste o no te guste, es parte del gobierno. Y coincido con vos en que genera un riesgo. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, cuando lo pensó Madison J. Hamilton, el federalista, lo pensaron como que era la persona que no es el ejecutivo, pero que podía hacer política desde el Senado para poder a los estados que representaban en el Senado buscar la forma de agilizar la política del Poder Ejecutivo. Acá estás rompiendo otro puente de diálogo. Te quedás sin diálogo dentro del Senado de la Nación. Sí, pero ahí, perdón, yo Déjame explicar una cosa. Para mí, desde ya que sería mucho mejor que se lleven bien. Eso no hay ninguna duda. A todos nos encantaría que se lleven bien, es un problema menos. Eso está clarísimo. Pero siempre hay una puja entre el presidente y el vicepresidente. El vicepresidente sigue queriendo tener su propia política porque aspira a ser presidente. Entonces eso es lo que genera ruido. Porque Churchill decía que hay dos tipos de personas. Los que quieren ser útiles y los que quieren ser importantes. Entonces, el que quiere ser importante quiere ser presidente. Toda su carrera es ser... Agustín, perdón. Le prometieron poner al ministro de Defensa. Sí, eso pasó muchas veces con todos. Le prometieron... También ella tiene un argumento de decir, che, loco, a mí me trajeron acá con esta promesa. Pero el jefe del gobierno es Milei. Pero vos estás de acuerdo con el jefe del gobierno o no. Si te pones en contra, si el jefe del gobierno cambia de opinión, vos tenés que amoldarte, a mi juicio, al jefe de gobierno y apoyar para seguir manteniendo lo que está haciendo Villarroel ahora la política es del gobierno. Su actitud al reglamento. Digo, pero lo que está haciendo... A ver, Victoria está tratando de armar su propia imagen, que tiene el derecho a hacerlo, perfecto, pero eso le ha generado un ruido enorme. Ahora, vos me decís, ¿eso afecta a los mercados? Yo te digo, no, la verdad es que no afecta. Es lo que pasa siempre, pasó con Scioli, ¿con quién no? Con todos ha pasado. No me acuerdo, es más, los vicepresidentes en general la gente ni se los acuerda. Sí, lo que pasa es que quizás... para buscar los nombres de los presidentes y los vicepresidentes, a ver si se acuerdan los binomios. Agustín, hay algo contradictorio. Alberto y Cristina sí se van a acordar. Obviamente, porque después fue presidente. Hay un problema institucional. Hay un problema de constitución. Pero vayamos al caso de Alberto y Cristina. No, pero ¿te puedo contar algo en primera persona? Yo trabajaba con Julio Cobos cuando hace la 125. Al otro día que hace la 125, el primer rumor era Cristina renuncia, que ahí está la famosa historia que Lula la llamó y le dijo no renuncies. Me acuerdo que el embajador, era embajador porque trabajaba ahí, el Pechi Quiroga, que era de Neuquén, lleva una carpeta con las condiciones que ponía Cobos para poder entrelazar y tratar de salvar el tema de la 125, donde Alberto Fernández lo saca diciéndole no nos interesa, no es más parte del gobierno. Pero se tuvieron que bancar hasta el 10 de diciembre a Cobos en el sitial del presidente del Senado. Pero además hay otra cosa, Agustín. El gobierno... Agustín, eso estoy de acuerdo. El gobierno, el presidente Milei mismo, le atribuye a Victoria Villarroel la derrota legislativa en el Senado. En dos leyes claves, ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Es decir, que es una figura clave la vicepresidenta en el Senado. Claro. Tanto que el gobierno la responsabiliza de Perdón, en el momento en que ella en el tuit, después de esa votación, pone el Senado es soberano, legitima lo que pasa en el Senado, o sea, le obtura al gobierno la vía de argumentar por lo procedimental o de cuestionar lo procedimental. Es decir, yo no estoy tan segura de que en términos de la dinámica del poder a ella no le quede capacidad de daño.
No sé si detenta poder específico. Bueno, pero el una gobierno, for- Milei le atribuye esa capacidad de daño. Por eso digo, Claro. la capacidad de daño es una forma de detentar poder Te explico también. por qué. Porque en realidad en el sistema argentino, lo más probable, en mi visión, es que el presidente va a ganar las elecciones en octubre. O sea, la Libertad Avanza va a ganar las elecciones en octubre. Va a aumentar fuertemente, va más que duplicar la cantidad de No diputados tenés el que quórum. tiene. Va a tener Ganás quórum. 8 provincias, te quedas con No, 16. no 16 más llega, 4, no tiene 20. Tenés 20 autonomía. senadores. Déjame, Necesitas 37, Agustín. Déjame cerrar el argumento. Vas a estar mucho más cerca de tener quórum, muchísimo más cerca de lo que tuvo ahora, y con sus aliados va a tener quórum. Con el PRO y demás va a tener quórum. Con lo cual va a tener quórum propio con la alianza. Sí, yo creo que sí. Por lo menos en nuestro cálculo es muy probable que tenga quórum en la Cámara de Diputados. Si tenés la Cámara de No, el Diputados, diputado no tiene quórum tampoco, Agustín. yo creo que sí que va a tener quórum. Sos bueno en las matemáticas, pero estás haciendo mal el cálculo. Va a llegar con 85 80, diputados, va a tener como 85 máximo. Pero tenés que pero yo estoy contando también. El PRO lo estoy metiendo adentro en los 85. Y en No, los, no, en yo creo bueno, que no. y si el PRO y hoy sacas la cuenta y tiene 85, Bueno, ¿cuánto más La van a cuenta tener? no queda Bueno, tan vamos a ver, diferente a lo como vamos es a ver hoy, en en octubre. realidad. Me Va a debes tener- un asado. Me permiten Vamos un a ver, pequeño Diego. comentario. La mejor definición es la del jefe de gabinete, que llamó al conflicto entre el presidente y la vicepresidenta una crisis política. Es una crisis política, Claro. no es un elemento menor. Es una crisis política grave, sin lugar a dudas. Después veremos cómo se explicita, pero es una crisis política, no se puede ignorar. Sí, Una yo no la crisis veo tan política. grave. La verdad que no, porque hemos visto un montón de veces que los conflictos entre presidentes y vicepresidentes enormes. Las dos En el leyes que caso- están Las poniendo... consecuencias siempre las fueron... dos leyes que están Frondizi y poniendo Gómez, en miren cómo riesgo... terminó Claro. Frondizi. Las dos- De la Rúa... Álvarez. No, pero eso fue completamente distinto porque era una alianza. Se rompió la alianza y una alianza floja, se rompió la alianza y se fue la mitad de la Agustín, alianza. las dos leyes que están Entonces, poniendo en es riesgo el completamente superávit distinto. fiscal, que es un ancla central de la gobernabilidad mileísta, son las dos leyes que el gobierno le atribuye a Y la las va a derrota vetar. de Villarruel. Tiene que tener los votos para el veto. O sea, no es tan sencillo eso. Bueno, yo creo que las va a vetar. Vamos a ver, eso va a ser bastante pronto. Pero O esas sea que leyes eso lo vamos- no salieron por culpa o por Pero estoy ayuda hablando de dentro del Villarruel. argumento del Salió gobierno, porque ahí ¿eh? se Sí, juntaron sí. todos los senadores de No, esto está bueno que Kirchnerista y aclaremos muchos algo, Diego. radicales. Pero Tenemos a mucho más Diego en la Estoy hablando de cómo lo interesante, concibe el Digo, gobierno. a ver, Lo Claro, porque es importante una visión... aprovechando que está Sí, Diego sí. en la mesa, digo, hoy vienen 5 senadores y te piden una sesión y si sos una persona coherente y honesta, se las tenés que dar la sesión. Si 37 senadores ponen la colita en la banca, tenés que arrancar la sesión aun cuando no te gusta si sos coherente y honesto. Villarruel no hizo nada mal con eso. Cumplió con el reglamento, cosa que en Argentina no está de moda. Está claro, el gobierno, que tiene una mirada muy autocrática de la vida, a veces prescindiendo de las instituciones intermedias, pretendía que la vicepresidenta agarre el reglamento del Senado, lo rompa y no sesione. Diego, ¿estoy equivocado con esto? No, porque el reglamento te lo dice. Pero yo no estoy Es lo criticando mismo eso. que si vos en la Cámara de Yo no critico Diputados juntás 35, 15 diputados, pedís una sesión especial y tenés una sesión especial. Lo que vos tenés que ver ahora, que vos estás hablando del veto, si llegás a tener los 87 héroes. Si sacás la cuenta, hoy no lo tenés los 87 héroes para bloquear el veto. Pero cuando vos ganés la elección, Vamos a que ver. es el objetivo del gobierno, el año que viene Yo es creo que tener sí. un Congreso paralizado, No, vivir a DNU no, y de solamente tener el número de para ninguna bloquear el manera tener un veto. Congreso paralizado. Y Argentina sí. necesita... Me hace este no es acordar un a Figueroa tema- Alcorta. Este no es un tema del presidente, es un tema de la Argentina. La Argentina necesita sacar una cantidad de reformas importantísimas. Por ley tiene que hacerla, Agustín. Lo estoy diciendo eso. La reforma laboral, yo estoy convencido que va a conseguir los votos y va a tener el quórum para la reforma Pero laboral. Agustín, la reforma laboral tuvo La este reforma año laboral- quórum y usted no se le dio la Libertad Avanza al quórum. El proyecto de Tetaz. Lo sacaron de la ley base cuando lo propuso el radicalismo. El gobierno presentó el decreto 70, que tiene una parte de la reforma que está cuestionada en la justicia. Mi visión es que probablemente después de las elecciones vamos a ver una reforma laboral porque es indispensable para generar empleo en Necesita Argentina. consenso. Claro, Sigue necesita necesitando consenso. consensos en el Pero por Congreso. supuesto nadie dice Y que el no. problema, Lo los que le estoy diciendo es que mercados, va a ser mucho los más cerca mercados, de las los voces de los consensos. mercados con los que uno habla, el gran planteo es si Milei, por el modo en que administra las tensiones, es capaz de conducir a la Argentina a cambios duraderos, a consensos que permitan cambios duraderos. A ver, Esa es una gran Argentina- pregunta. ¿eh? Argentina tiene un problema muy grande, que eso lo tenemos clarísimo, que estamos cambiando de un sistema corporativista que viene de 80 años, de una estructura de statu quo que está destruyendo la Argentina y está actuándola como un saqueo permanente de la gente. Permanente, ¿no? Porque son saqueos tras saqueos tras saqueos. Ese es el cambio que se está dando. Por supuesto es complicado y por supuesto es complejo.
Lo que yo digo es que la población argentina, el pueblo argentino, la mayoría, está apoyando el proyecto y lo ha apoyado en los momentos más difíciles. Y ahora viene la parte mejor porque la economía está rebotando fuerte y va a ganar las elecciones. Con ese presidente que logró pasar la crisis, evitó la hiperinflación, evitó las confiscaciones. Porque yo estoy de acuerdo con los elogios a Carlos Menem, pero Carlos Menem no evitó las confiscaciones. Hizo el plan Bonex y después hizo la convertibilidad. Fue el cuarto ministro Cavallo. Primero vinieron 3 ministros de Economía anteriores, hubo una segunda hiperinflación. Fue un desastre. A esta altura del gobierno de Menem era un incendio la Argentina. Entonces, recordemos lo que era. Javier Milei asumió la Argentina en medio de un incendio, evitó el incendio, logró hacer que la economía crezca. Logró hacer que las personas más pobres tengan un nivel superior, que la pobreza baje del 50% al 31%. Pero esos logros son indiscutidos, ¿eh? Estamos hablando de otras cuestiones. Yo miro los titulares de los diarios y se ve poquísimo de todo eso. Esos logros ya se saben y la población se los reconoce, la opinión pública se los reconoce. La población lo sabe porque lo siente cuando va al supermercado. No, estamos planteando otra cosa. No, hay un tema con el cambio de demanda. Llega un momento donde después del ordenamiento cambian las demandas sociales. Pero ¿cierto? falta muchísimo, faltan la gente las votó a Javier reformas. Milei exactamente, la gente que votó a Javier Milei lo votó exactamente para un proceso de desaceleración por ejemplo, de la inflación la demanda como de en los efecto jubilados. La demanda de los jubilados no es venir y subirme el sueldo, no. Hay una crisis fenomenal porque está quebrado el sistema de jubilación. Nosotros tenemos una propuesta hace años que venimos diciendo de hacer una reforma en serio. Una reforma en serio implica eliminar 146 regímenes de privilegios. Hay mucha gente que se jubila a los 50 años en Argentina. Las mujeres se jubilan antes que los hombres. Es un privilegio que no tienen por qué tenerlo. ¿Cómo Entonces hay que hacer un construís montón eso de temas. ¿Cómo construís eso cuando estás generando tensión continua? Bueno, hay distintos modos. Yo soy de la escuela de Diego. A mí me encantaban cómo era la década del 90, cómo se manejaban los demócratas y los republicanos, y Clinton y Reagan para mí eran magníficos. O sea, si me preguntás a mí lo que me gusta, eso era lo que me gustaba. Lo que es efectivo, lo que es efectivo. Lo que fue efectivo en Argentina es que para quebrar el statu quo necesitamos un presidente que no tiene mis modos, sino que tiene modos mucho más Para fuertes. la macro sí que depende Porque solo del Poder Ejecutivo, no es pero la macro, para es la otras micro. cuestiones... Porque es la micro, discúlpame, es la micro. Es la de que son todas las personas que están mejorando su nivel de vida. No es así. Está bien, la macro y la micro en ese sentido. Y no solo sentido, eso, y está además bien. logró también tener, con muchas dificultades, 1/3 de la ley bases. Todos sabemos lo que quiere el presidente Milei, es la ley bases completa, que es llevar a la Argentina a un nivel de libertades como la que había en la época de Menem. En la época de Menem, Argentina estaba entre los países más libres del mundo. En la época de los Kirchner estábamos en el fondo de la tabla, entre los países menos. Ahora estamos en la mitad de la tabla gracias a Milei. Recuperó la mitad de la tabla. Falta recuperar la otra mitad. No, pero además falta dar sostenibilidad política a eso. Y para dar sostenibilidad política, no, y depende también de que el gobierno pueda desplegar ese músculo político. Por ejemplo, están en general, le ponen mucho más carga a Milei. Yo te diría, le pongo la carga a Victoria Villarruel. ¿Por qué no apoya? ¿Por qué no apoya? ¿Por qué no se encamina y dice, y va con Javier y dice, che, Javier, yo te voy a apoyar. Voy a hacer todo lo posible para que te salga bien a tu gobierno. Es lo que ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer para explicitar ese apoyo? Debería decirle, te voy a apoyar en todo lo que quieras. ¿Y qué tendría que tragarse la llave del Senado y cerrar el Senado como hizo Figueroa Corta en 1908? No lo creo, no. Porque es lo que te decía Gonzalo. Creo que tienen que sentarse a conversar. Pero Agustín te dice, el presidente te dice, no sesiones. Y vos le decís, che, pero el reglamento me obliga. No, pero hay un montón de declaraciones que hizo Victoria y demás. Es decir, que está clarísimo que está armando como su propia estrategia de largo plazo de crear una imagen para poder llegar a ser presidente, en mi visión. Eso es lo que tiene que demostrarle que no es así, que es mucho más importante ser útil a la Argentina. Es mucho más importante ser útil a que le salga bien el gobierno a Javier Milei. Porque esa es la importancia. Pero para todos nosotros debería importarnos Agustín, eso. Perdón, pero digo, a ella le tiraron el fardo del hijo, por ejemplo. ¿Vos qué pensás del pliego del hijo? ¿Estás de acuerdo? Nosotros hicimos una impugnación del Fantástico. hijo. Nosotros hicimos una impugnación del hijo y apoyamos a García Mansilla. García Mansilla fue aprobado y después el Senado lo rechazó. Le pusieron más contras a García Mansilla, que era un excelente juez, que al hijo que nosotros lo impugnamos. ¿Qué debió hacer Victoria Villarruel? ¿Apoyar al hijo públicamente? No lo sé, yo lo que digo es... Pero ese yo lo que te digo es simplemente... Pero por supuesto que puede estar diferencias, yo no digo que no. Tenés que tratar pero de Milei no quiere esas minimizarlas. diferencias. Tenés que tratar de minimizarlas y tenés que tratar de apoyar todo lo posible entendiendo cómo es cada uno. Vos no vas a cambiar... Hay un maravilloso artículo de Ortega y Gasset
que seguramente lo has leído, Diego, que se llama Mirabeau y el Ortega y político. Mirabeau y el político. Ortega y Gasset te dice, no busques el político ideal, ¿sabes qué? No existe. Entonces busquemos el arquetipo del político. El arquetipo del político es una persona con una ambición de poder, con una ambición de aplausos, con una cantidad de cosas. Describía a Mirabeau, a Napoleón y demás, con un montón de defectos personales fenomenales. Todo eso es un dato. A lo que a nosotros nos interesa es la Argentina. ¿Qué hacemos para que a Argentina le vaya mejor? Y con estos datos, con las personas que tenemos acá, con todos, con los gobernadores, sean como sean, con el presidente Milei, con la Victoria Villarroel, es que por favor pensemos la Argentina. Nosotros necesitamos hacer la reforma laboral, necesitamos hacer la reforma previsional, necesitamos una reforma impositiva para bajar los impuestos fenomenalmente. Argentina tiene que ponerse en marcha, tenemos una oportunidad espectacular y la estamos desperdiciando en cosas que son de menor nivel. Tenés que conseguir los votos en el Congreso y los acuerdos en las provincias para la reforma fiscal. Y por eso los gobernadores tienen una responsabilidad enorme, hay que hablar con los gobernadores, los intendentes tienen una responsabilidad enorme. No han hecho nada para bajar el gasto en las intendencias y el presidente construyendo bueno, de manera común. Mientras tanto, hablamos de todo lo que estructuralmente necesita la Argentina, mientras tanto no sabemos si vamos a tener foto con todas estas figuras. Me parece que mañana foto no habrá. Por ahora, la respuesta es no. Por ahora la respuesta es no. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más. Quédense.